Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Si estás en tu casa, en el trabajo, o donde quiera que te encuentres, espero que estés bien. Espero que la paz de Dios inunde tu casa, tu corazón, tu vida. Y sabemos que la misericordia de Dios ha sido nueva para nosotros hoy en este día, porque Dios ha sido bueno, porque Dios es fiel, porque nos cuida, que nos da tantas cosas que a veces no merecemos, pero Él nos las da, porque tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama. Quería compartir con ustedes algo muy importante que ministraba mi corazón, y es respecto a la fe y las obras. Sabemos que la fe es algo que tú y yo como cristianos necesitamos en nuestra vida espiritual. Es algo que tenemos en nuestro interior, que creemos que lo que no vemos será hecho, porque así dice su palabra, que no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Pero para que la fe sea funcionable, tiene que ir acompañada de las obras. Por eso dice su palabra que la fe sin obras es muerta. En Santiago 2:17, ¿cómo puedes ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Esta es la nueva traducción viviente. En la Reina Valera 1960 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sabemos que la fe en nuestra vida es tan importante porque es el ancla que nos hace esperar a nuestro Salvador, que nos hace creer en Jesucristo, que nos hace creer en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, y que sabemos que por medio de la fe milagros pueden suceder. Por medio de la fe podemos obtener tanto favor de Dios. Pero la fe debe de ir acompañada de la obra. ¿Por qué? Porque la fe es invisible. Entonces, para que la fe se haga visible, tiene que ir nuestra acción, tiene que ir la obra. Tenemos que accionar. Si en mí es declarada la palabra de Dios, dicen que Dios tiene planes para mi vida, que Dios tiene bendición para mi vida, pero si no acciono, esa bendición no va a venir. Si yo estoy necesitando un trabajo, pero nomás oro y no acciono, no voy afuera a buscar el trabajo no va a ser encontrado. La bendición no va a ser llegada a mi casa porque no accioné. Entonces la fe es necesaria que vaya acompañada de la obra. Si vemos, la escritura nos hace ver que es necesario que esas dos, tanto la fe como la obra, vayan en un mutuo acuerdo en nuestra vida. Algo bien importante es que la fe es principio eterno. La acción es algo que tenemos que nosotros ejecutar en nuestro diario vivir, como por ejemplo, todos los días tenemos que alistarnos e ir al trabajo. Esa es una acción porque necesitamos nuestra comida, nuestros utensilios en nuestra casa, y por medio de la acción de ir a trabajar podemos obtener lo que es lo necesario para nuestro hogar. Ahora podemos ver que la fe se hizo visible en nuestra casa. Así es como funciona. No podemos declarar algo en nuestra casa sin accionar. Todo lo que hablamos en fe tenemos que accionar para que sea cumplido. Santiago capítulo 2, versículo 21 dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Esto es bien importante. Su palabra dice que la fe se perfeccionó cuando Abraham accionó. Recordemos que Dios le prometió un hijo a Abraham. Abraham le creyó a Dios desde el principio, cuando fue llamado y le dijo: bueno, vete de tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te daré, a una tierra que yo te daré. Y Abraham se fue. Y estamos hablando que no había una dirección como ahora, como las que tenemos hoy. Nomás se fue con la dirección de Dios, que yo creo que es la mejor. Entonces Abraham se fue y le creyó a Dios,
Y vemos ahora que somos el fruto de esa promesa que Abraham recibió en fe. Sabemos que Abraham es el padre de la fe porque creyó aún no viendo lo que Dios le había prometido. Sabemos que Dios le pidió a Abraham que hiciera un altar o que hiciera un sacrificio con su hijo Isaac. Cuando Abraham e Isaac iban al sacrificio, el mismo Isaac le dice a su padre, bueno, llevamos leña, llevamos todo, pero yo no veo dónde está el sacrificio, qué es lo que va a ser sacrificado. Y Abraham le contesta tan seguro, le dice, Dios proveerá. Y sabemos lo que sucedió, que Abraham iba a hacer el sacrificio con su hijo y de repente Dios le provee el sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Dios le dijo, tú vas a ser padre de naciones, tus generaciones van a ser incontables, van a ser como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y vemos que Dios cumple sus promesas y Dios provió el sacrificio para ese altar que Abraham había construido. Pero Abraham actuó en fe, creyendo que Dios iba a cumplir su promesa. El 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí vemos que somos justificados por medio de la fe y nuestras obras. El 24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Quiere decir que necesitamos las dos funciones en nuestra vida, tanto la fe como las obras. Necesitamos que cuando sea declarada una palabra en nuestra vida, accionar, agarrar la palabra, pero accionar, no quedarnos esperando, porque si esperamos que sucedan sin accionar, entonces no va a suceder. Tenemos que accionar, tenemos que saber que tenemos que ser hombres y mujeres comprometidos con lo que Dios nos ha dado, y también tenemos que escudriñar y detenernos y ver la palabra de Dios que realmente nos está diciendo. La fe sin obras es muerta. La fe tiene que ir complementada con las obras y a viceversa. Tenemos que saber que nuestras acciones van a reflejar la gloria de Dios. Nuestras acciones van a afectar a otros. Cuando usted y yo actuemos en fe, que nuestras obras sean vistas por los que están alrededor o los que nos están viendo, van a ser también alcanzados por las buenas obras que usted y yo hagamos en fe. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice así su palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ellos verán nuestras buenas obras y adorarán a nuestro Dios también. Podrán ser alcanzados cuando tú y yo accionamos y hacemos buenas obras creyendo en fe. Mucha gente será alcanzada. Pero tú y yo tenemos que accionar para que eso imposible suceda por medio de la fe y nuestra acción. Dios te bendiga. Esperamos que este corto mensaje haya sido de bendición para tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Que la paz de Dios sobreabunde en tu casa. Y declaro que la bendición de Dios alcanzará tu casa y sobreabundará en tu casa. En el nombre de Jesucristo. Te veo en la próxima.